Rom, pom, 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 pom. Hola, hola, ¿qué tal? Este es la primera mini clase que espero que dure entre 20 y 25 minutos y se titula McLuhan y el hongo. McLuhan y el hongo. Voy a continuación a leer un par de citas de un libro que se llama La aldea global de McLuhan para contextualizar. Primera cita. Cualquier palabra o proceso o forma llevado al máximo de su potencial invierte sus características y se convierte en su forma complementaria. Otra cita. Una figura es un área de especial atención psíquica. El efecto se concentra extrañamente en la figura y su relación a otras figuras y no tanto en relación al fondo. Otra cita. No existe conexión entre figura y fondo, solo interconexión. Bueno, si hablamos en términos de Ferdinand de Saussure, que es el primero que empieza a hablar en términos de lenguaje como algo humano, acá hay una cita de Saussure que dice: el lenguaje es un mundo total el lenguaje es un mundo total e inclusivo de estructuras simultáneas. Bueno, según lo que decía Saussure, es que el lenguaje tiene una diferencia con el habla. Que el lenguaje, bajo este concepto de que es un mundo total e inclusivo de estructuras simultáneas, está relacionado al hemisferio derecho del cerebro, a la parte acústica. Y el habla, que es secuencial y que es lineal, racional, causal, etc., parte del hemisferio izquierdo, esa es la responsable del habla. Entonces de ahí hace una separación entre lo diacrónico, que es lo visual, y lo relacionado al hemisferio izquierdo, y lo sincrónico, que es lo relacionado al hemisferio derecho y a lo acústico, ¿no? Significado y significante, una parte visual y una parte acústica, una parte de cada hemisferio del cerebro interconectados a la vez. Ahora, bajo esta lógica, es que yo pienso en Internet como una tecnología y la veo como un lugar caótico y sin ley que todo el rato se está acelerando y cambiando como del espacio visual a lo acústico. Es como que está yendo al pasado, o como que todo nos está apuntando a que va al pasado. Eso me hace como cuestionar la percepción del tiempo que tengo de forma lineal. Y aquí es cuando McLuhan, en este conflicto que yo tenía, aparece con su tétrade, que es una herramienta para analizar una tecnología. Y el tétrade consiste en responder 4 preguntas. Las tengo desordenadas, si no es el orden. Ya sabrán por qué. La primera pregunta es: ¿qué agranda o incrementa al empujar? ¿Qué agranda o incrementa la tecnología? ¿Qué se agranda o qué se incrementa en la tecnología? ¿Qué se desgasta o se deja obsoleta en la tecnología? ¿Qué se recupera que antes estaba en desuso de la tecnología? ¿Y qué cambia o qué se invierte cuando la tecnología se empuja a su máximo potencial? Ahora, si cambiamos tecnología por lenguaje e interrogamos a este concepto que propongo, ¿cómo sería? ¿Qué agranda o incrementa el lenguaje? Bueno, los psicodélicos. Los psicodélicos son un catalizador del lenguaje y un catalizador de la imaginación. Lo llevan a su máximo potencial. Ahí tenemos una pregunta. 2. ¿Qué se desgasta o se deja obsoleto del lenguaje? Los alfabetos visuales. Pese a que el neocórtex es el órgano más densamente ramificado y complejo del espacio conocido y funcionando a su máxima capacidad con la segregación del DMT de alucinógenos, no alcanza a ser tan rápido como la voz de la glosolalia en un momento. Y por eso decimos que el lenguaje es un yunque, porque no nos deja ir más rápido.
Entonces, ¿qué se deja obsoleto? Esa parte visual para acceder a otra parte del entendimiento o del comprendimiento, ¿no? Relacionado con el origen del lenguaje. La pregunta 3 dice, ¿qué recupera el lenguaje que antes estaba en desuso? Los alfabetos fonéticos. Por eso es la glosolalia. Por eso uno de los fenómenos interesantes que conectan todo esto es que el consumo de un hongo de psilocibina como concepto, no como dosis, el consumo de psilocibina, que es una tecnología que hace simbiosis con el lenguaje, hace cambiar esto a la glosolalia, o sea, volvemos al alfabeto fonético. Eso me hace pensar que en un principio, cuando empezó el lenguaje, era un grupo de monos que cantaba como el lenguaje alien, así. O cosas parecidas, no sé, como para pasar el rato, no sé, jugar a algo. Hasta que alguien dijo que podía asociar una figura a ese sonido y así yo le podía mandar a buscar algo y él me lo traía. Pásame el coso. Para eso se inventó el lenguaje, para pasar el coso. La cuarta pregunta de McLuhan dice, ¿qué cambia o qué se invierte cuando el lenguaje se empuja a su máximo potencial? Ahí hay una pregunta que me cuesta todavía responder o me cuesta todavía dar una respuesta definitiva. Lo que sí puedo asegurar, a partir de haber respondido a las otras tres, espero que me puedan ayudar o dar pistas de cómo llegar a la 4 o aportar más en las otras definiciones, es que el lenguaje literalmente es como un entendimiento de la realidad. Entonces, el llevar el lenguaje a su máximo potencial es elevar tu entendimiento de la realidad o tu percepción de la realidad 10 veces, 100 veces, o no sé, 1000 veces, como un orgasmo de sensaciones y de entendimiento de este lenguaje y de esta tecnología. No es un estado, es otra dimensión literalmente. Cuando el lenguaje se empuja a su máximo potencial, llegamos a la imaginación. Entonces, literalmente, la imaginación es otra dimensión, con otras reglas, otros tiempos. Por tanto, no nos sirve el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo si entendemos que uno es lo responsable del pensamiento lineal y el pensamiento causal versus el pensamiento fonético, que sería del otro lado el hemisferio del otro lado, el derecho, que es un alfabeto intemporal, sin cronología, que es simultáneo en comparación a algo que es lineal y que necesita medir y cuantificar. Y acá hay un tema porque literalmente estamos hablando de un tema de tiempo. Y acá es cuando creo que mi argumento se los caga a todos, porque, o más que se los cague, no es la palabra, pero sí el elemento catalizador o novedoso que propongo es que precisamente, volviendo a releer a McLuhan, si hacemos estas mismas adecuaciones, encontramos algo curioso. Las voy a leer. Cualquier palabra, proceso, forma llevado al máximo de su potencial invierte sus características y se convierte en su forma complementaria. O sea que si el alfabeto, la alucinación de tu alfabeto visual se equipara a tu alfabeto fonético, o sea, si ambas se igualan y se interconectan, logran hacer ese clic y conectarse, igualan distancia, igualan tiempo. O sea que puedo estar en cualquier lugar o tener el acceso a la eternidad. Esa es la imaginación. Ese es el reino de la imaginación. Entonces el término no es colocarse o get high,
en un inglés muy yonki. No es conectarse, sino, o sea, no es colocarse, es conectarse a la red. Y esta red sería el tiempo, ¿no? En el tejido. Entonces, abordar el tema de nuestro origen tiene también mucho que ver con nuestra percepción del tiempo. ¿Qué sabemos realmente de nuestro origen? De dónde venimos es también parte de dónde vamos. O dicho de otra forma, inicio y fin son partes distintas de la misma situación. Y esto es parte de lo que dice el I Ching y es parte de lo que dice el encantamiento del sueño, el Kin Maya o el sincronario de 13 lunas, el diseño humano, por ejemplo. Hay mucha data antigua de calendarios como el Solkin de la cultura maya, el calendario de los Queros, por ejemplo. Entendiendo el tiempo como otra cosa que no es lineal, sino como algo que es repetitivo y fractal. Por ejemplo, los ciclos de la luna. En el Solkin, el calendario de la civilización maya, eran 13 meses de 28 días cada uno. Y eso da 364 días. Y un mes una cantidad, un espacio en específico tenía 21 días. O sea, 29 días, un día extra. Eso para mí es mucho más ordenado que contar en el calendario gregoriano y además tiene mucha más relación con nuestro organismo y con nuestra naturaleza, ¿no? Es como entrar saliendo o dicho de otra forma, es literalmente volver al paleolítico y volver al paraíso a partir de una experiencia inmediata. Y esa experiencia inmediata es el lenguaje. Porque el lenguaje, insisto, es una tecnología. Es como si el lenguaje fuera un coso y lo ponen en una nave espacial y de pronto va a salir así volando y va a salir alucinando y va a ver todos los secretos y los misterios del universo y se va a ir dando cuenta que se va a ir hacia atrás, pero al mismo tiempo hacia adelante. Que es simultáneo, porque está en todos lados a la vez, porque es caótico y es sin ley. Es otro entendimiento de cómo funciona el todo, el lenguaje. Entonces la propuesta acá es que el tiempo, si también lo entendemos como espacio-tiempo, el estudio de la lingüística también aborda ya temas tabú, por ejemplo, que del tema de la vida extraterrestre o el fenómeno ovni que no se hablan para nada. Y si empezamos a analizar el hongo, es un muy buen candidato para vida extraterrestre. Siempre hemos tenido la pregunta, por ejemplo, de cómo nos comunicaríamos con una forma de vida extraterrestre. Bueno, con lenguaje, pero el lenguaje es una tecnología, entonces nos tendríamos que comunicar en términos de tecnología, ¿no? Cualquier tipo de entendimiento es una tecnología. Otro ejemplo. Lo que decía mi amigo, que si yo fuera muy gigante y tomo a la Tierra entre mis dedos y soy más gigante que el sistema solar y empiezo a raspar la Tierra, la sentiría lisa porque como soy tan gigante no percibo los pequeños detalles. Desde el centro de la Tierra hasta la parte más alta de la Tierra, que será, no sé, el Monte Everest, no tengo idea. No sería tanto en comparación de la escala de que soy más grande que el sistema solar. Y desde esa misma perspectiva, el ser humano no llega más lejos que una planta. No nos podemos mover, estamos limitados al planeta. Se intoxica y fuimos, y hiera. Y cagamos. ¿Cuánto tiempo llevamos hasta acá? 14. Es chistoso porque del tiempo que vengo viajando, una de las cosas que más me dicen es que parezco predicador. Pero en verdad siento como una necesidad de comunicar esta búsqueda de nosotros mismos como conciencia que
que nos lleve a algún lado, ¿no? En el fondo es reinventar un mito que nos diga a dónde vamos, porque yo no me creo eso de que somos infinito de infinito y que somos tenemos todo este planteamiento y todo lo que está pasando para simplemente desaparecer. No, ¿hace cuánto no producimos un Shakespeare o un Newton? Estamos medio flojos en ese sentido. Hay que darle a la imaginación, forzar a la evolución del lenguaje y forzar a ser llevada a la imaginación, a crear arte. Crear arte es una condición inevitablemente humana. Es como una tecnología, si lo vemos en términos capitalistas, y somos una fábrica y todos somos obreros porque somos obreros de la naturaleza. Como las abejas que van a recolectar miel, nuestra función es hacer arte. Y da lo mismo las cagadas que dejemos, las guerras, las radiaciones nucleares, las hambres, las hambrunas, los asesinatos, nuestra forma de vida que hace que destruye el planeta, todo eso y más y más y más, nuestro ego, nuestras personalidades adictivas, nos enganchamos a personas, a sustancias, a lugares. Todo eso a cambio de que hagamos arte. Esa es nuestra única función. Porque esa es nuestra weadita genuina, ese es nuestro lenguaje infinito. Y si el infinito puede crear infinito de infinito, es como wow. ¡Fua, amigo! Alta data. Ahora, ¿cómo, yendo hacia atrás, para ir recapitulando? Si el hongo es una herramienta, es un lenguaje que de otro entendimiento en términos de imaginación, en términos de tecnología, y considerando al hongo como un ser extraterrestre, cómo nos relacionamos con esto en términos de lenguaje y cómo cambia nuestro nivel de conciencia de ahora ya saber de que tenemos a otro habitante en el planeta y que es el mismo planeta. Y cómo nosotros podemos viajar a través de otras dimensiones con plantas maestras o con plantas, hablando el mismo lenguaje de las plantas, por ejemplo, que también no se pueden mover de donde están. Es como una imagen parecida a la de nosotros. La planta tiene que sobrevivir donde está. O sea, de ahí nació, ahí brotó, ahí tiene que florecer y ahí tiene que morir y luego volver a nacer y así. Esa es su supervivencia. Y es loco porque estando en el bosque me di cuenta que las plantas tienen un tipo de memoria holográfica. Un tipo de conciencia o de memoria holográfica. Y que es un patrón, además. Es como si vieran en 4 dimensiones. De otra forma, es otra forma de entender a nivel de la conciencia vegetal cómo es la fotosíntesis. Y cómo desde el inconsciente colectivo, además del hongo, como figura que les mencionaba en la primera clase, que literalmente nos habla y nos llama, ¿cuánto vamos? 18:50. ¿En qué iba? Y el hongo. Y el hongo, no, literalmente es esta tecnología que nos va a hacer la conversación o que nos va a dar el entendimiento universal de cómo es realmente el coso. En términos de experiencia, yo siento de que ir a la tumba sin una experiencia de este tipo, de haber hecho un viaje en el tiempo, o no, un éxtasis chamánico, haber experimentado un éxtasis, una experiencia psicodélica o una singularidad, como lo queramos llamar, es como haberse muerto sin haber tenido sexo o sin haber descubierto la sexualidad. Es como no haber entendido algo básico y natural de la vida. Y si el lenguaje es nuestra hueadita genuina y no experimentamos la máxima imaginación ni el máximo potencial de nuestro ser y de nuestra conciencia y de nuestra evolución,
Entonces vamos a vagar por siempre en las ideologías y en las falsas promesas y en las creencias de otros y en los ismos que siempre quieren ir hacia atrás, pero nunca quieren ir tan atrás como al paleolítico comiéndose un hongo. ¿Por qué? Porque dicen que los psicodélicos son drogas o que el hongo es droga. Y es curioso porque este es el argumento con el que finalizo y que deja la interrogante para la siguiente clase, es que literalmente las drogas son un problema lingüístico, son un problema de límites del lenguaje de la misma forma que lo son la religión o el fenómeno ovni. Porque le decimos droga a un montón de sustancias sin saber realmente cuáles son los efectos que hay en el sistema nervioso y en el organismo. Por ejemplo, le decimos droga a la heroína y al tabaco y producen estados totalmente diferentes. Uno sedado y el otro, no sé, el tabaco molido puede ser rapé y te puede generar un estado alucinógeno. Y no tiene nada que ver con la heroína o con la morfina, que son estados sedados, que a la vez no tienen nada que ver con la ketamina, que es un anestésico para caballos, que es tan fuerte que te genera alucinaciones y a la vez un estado sedado. Y no es lo mismo que las anfetaminas que te agitan o un éxtasis, o no es lo mismo en comparación a la misma marihuana que puede ser una de CBD y otra de THC, una índica o una sativa. O sea, tenemos límites para decir esto sí, esto no. No es el alcohol es droga o no es droga. El azúcar, la televisión. La televisión literalmente es una droga. Pongan a una persona que ve constantemente a ver televisión, quítenle la tele una semana y van a empezar a ver que tiene síndrome de abstinencia. Es como una necesidad de proyectar una visión. Y esa proyección de la evolución es como la evolución, es como el camino a seguir. Y eso es lo que tiene la planta, según yo, que sabe que desde que brota sabe cuál va a ser su destino, ¿no? Su camino. Sabe la misión que tiene que cumplir. Por eso todas las plantas siempre siguen el mismo plan. Y yo no veo asustadas a las plantas en medio de la crisis del coronavirus y de lo que se vendrá. Y de lo que se vendrá, porque no hay ningún argumento ni ninguna forma de decir de que esto va a parar, porque constantemente va evolucionando. Porque nosotros mismos nacimos de esa frenética historia de hacer algo o de organizar algo. Como yo decía, en 5 millones de años nuestro cerebro se duplicó y nuestro lenguaje fue evolucionando cada vez más y creamos la cuántica y creamos la edición genética y el turismo espacial y etcétera, etcétera. Un montón de otras cosas. Entonces nuestro lenguaje está siendo forzado a evolucionar a la dimensión de la imaginación. Y en la medida que podamos entender el lenguaje como una tecnología, es que vamos a poder dar este paso nuevo a la imaginación. Y este nuevo paso a la imaginación significa literalmente un nuevo mito. Es reescribir nuestra historia como humanidad. De eso se trata el lenguaje también, no de escribir. Entonces, encontrar un nuevo origen del lenguaje, un nuevo origen de la conciencia, del inconsciente y de toda esa oscuridad, también supone un nuevo amanecer o una nueva luz o un nuevo entendimiento o un nuevo mapeo que nos diga a dónde vamos y que no sea necesariamente al infierno o a la nada, porque eso es un límite del lenguaje. ¿Cómo que no vamos a nada? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ese es principalmente uno de los argumentos de Li Ching, que todo muta y todo transforma y eso tiene relación con el tiempo. Y volvemos a lo mismo, viajes en el tiempo para comprender la realidad. Bueno, esta ha sido la reflexión de hoy, o la clase de hoy, o el Ateneo de hoy, sobre McLuhan y el hongo. Me imagino a McLuhan comiendo hongos de psilocibina extasiado así, imaginándose todas estas cosas y cómo lo trataban de loco y cómo quizás me deben estar escuchando a mí como ¿qué weá está hablando? O debe estar re loco. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy re loco, como
como pensando e ideando una forma de entender la propia naturaleza, que es a la vez nuestro propio fin o nuestro propio propósito, nuestro propio origen y nuestra propia búsqueda a nivel individual y colectivo, en momentos que es necesario volver a la comunidad y saber qué mantiene a la comunidad unida. Entonces el hongo es una tecnología y se puede analizar en términos de McLuhan. Ese es uno de los chin que propone la lingüística tecnológica. El lenguaje es una tecnología y el hongo lo cataliza. Así podría resumir en pocas palabras esta premisa. Adiós, los dejo.